Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 5 minutos. Bienvenidos todos esos televidentes que a esta hora se conectan con nuestra primera edición de Noticias Caracol. Primero la gente. Este 2025 comenzó con lo que es considerado un fuertísimo golpe al sector de la salud por el valor que fijó el gobierno nacional de incremento de la UPC, ese valor que se paga para la atención de cada paciente, unidad de pago por capitación. Ese es uno de los temas, por lo que comenzó moviéndose mucho ese 2025. Usuarios del sistema y desde varios sectores han pedido al gobierno reconsiderarlo porque la crisis se puede agudizar muchísimo más. Al final, los usuarios, como siempre, serán los más afectados. Por eso, Juan Carlos Mateus tiene a esta hora un invitado para analizar en profundidad este tema. ¿De quién se trata, Juan? Así es, compañeros, se trata del doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales Andi. Doctor, buen día. Y la primera inquietud, como usted ya lo escucha, es el tema de la unidad de pago por capitación. El valor que el Estado paga a la CPS por cada afiliado y que quedó definido en un 5.36%. ¿Es insuficiente, doctor? Buenos días, Juan Carlos, a usted y a los televidentes. Le diría yo que llevamos varios años ya calculando déficits que se han venido acumulando en el sistema de salud. Es una de las razones que además siempre hemos oído, de las que siempre hemos escuchado, por las cuales eventualmente a veces no hay medicamentos, eventualmente a veces no se autorizan suficientemente rápido algunas de las intervenciones. Eso es lo que nos dicen además los agentes interventores, que son representantes del gobierno en las EPS que hoy atienden a los pacientes. Y ahora, pues digamos que lo que tenemos es una perspectiva en la cual pues ya sabemos que lo que ha aumentado el gobierno nacional o el monto en el cual ha aumentado el gobierno nacional la UPC, vamos a terminar teniendo grandes problemas durante este año. Habíamos hecho algunos cálculos, se los habíamos puesto a disposición del gobierno nacional y del país para que pudieran tener en consideración esta información al momento de tomar la decisión. Esos cálculos nos daban que el incremento debería estar en alrededor del 15 o 16%. Y bueno, el gobierno decidió, por instrucción pues, del presidente, que además lo hizo por Twitter en algún momento hace un par de semanas, decidió que iba a crecer solo con el crecimiento de la inflación del año pasado. De manera que las perspectivas pues sí son complejas para los hospitales, para las clínicas, para las personas que trabajan en las clínicas, que es el 60% del costo que tiene el sistema. Vamos a ver este año cómo se desarrolla. Yo creo que lo que procedería en este momento es que el gobierno entendiera y reconociera, digamos, que hay unos estudios técnicos que eventualmente están demostrando que el incremento debería ser significativamente mayor. Claro, y usted habla precisamente de la salud para quienes la disfrutan, para quienes la necesitan, pero la salud también es una empresa. ¿Se cubren los costos operativos en materia de salud con esta medida? Y no solamente es una empresa, sino es básicamente una cantidad de servicios, Juan Carlos, que hay que prestar. Hay que pagarle a los médicos, hay que pagarle a las enfermeras, hay que comprar los medicamentos, hay que pagar los exámenes diagnósticos. Entonces, el cálculo que estuvo hecho justamente demostraba que se requerían recursos significativamente mayores. Los cálculos que hemos hecho hasta ahora nos demuestran que con este incremento que definió el gobierno va a haber un déficit de cerca de 10 billones de pesos este año. Eso es mucho dinero porque va a haber muchas organizaciones con dificultades para poder operar, muchas organizaciones que quizá van a tener que ir a la ADRES y ir a las EPS a rogar que les paguen, y muy probablemente la respuesta va a ser: los recursos no están, el gobierno nacional no los dispuso, por lo tanto, señores, seguramente el servicio de salud se va a afectar. De manera que esa es la gran preocupación que tenemos hoy día. Eso es mucho dinero, presidente Bruce, como usted dice, pero es que también son muchas vidas, que es que en eso es lo que realmente se traduce toda esta situación, las vidas comprometidas, la salud de los colombianos comprometida. Y cuando usted dice esa UPC que se fijó, hay muchos ingredientes en torno a esa fijación que no se han podido entender. El señor Gustavo Bolívar dijo en un trino que pensaban los congresistas, que la caída de la ley de financiamiento no iba a tener consecuencias. Pues aquí está.
pero en contraste sale el gobierno nacional a decir que fue un trabajo muy juicioso, donde había informes tardíos, informes que no estaban listos, cuentas infladas de las EPS, pero también se conoció en las últimas horas por parte del congresista Andrés Forero que esa dirección de fijación de la UPC está en interinidad desde el pasado mes de mayo y que el encargado está en vacaciones. Luego, ¿qué es este cóctel de ingredientes tan agrios? ¿Cómo se terminó fijando la UPC? ¿Terminó siendo una respuesta revanchista del gobierno? Pues Alejandra, un saludo y sí, yo diría que esa es la gran preocupación que tenemos nosotros en este momento, porque además han debido llamar al comité que realmente está encargado, digamos, de hacer el análisis técnico para poder identificar cuál es el incremento que hemos debido tener. Vimos no solamente a Gustavo Bolívar, vimos al mismo presidente dando una discusión, digamos, realmente muy politizada, hacía una referencia a una gran cantidad de grupos políticos, de familias políticas. Le respondió Enrique Peñalosa en una forma, digamos, bastante destemplada. Yo en realidad el llamado que haría es a que no le metamos política a la salud de los colombianos, no le metamos política a la atención de los pacientes. Esa es una responsabilidad, además, con carácter humano muy grande, la que tiene en este momento el Estado. El Estado tiene la obligación de garantizarle a todos los pacientes, a todos los ciudadanos, que es un derecho constitucional, lo va a cumplir y lo va a cumplir con tranquilidad, con madurez, con responsabilidad. No nos pueden meter el tema de la salud en la discusión política, no nos pueden meter el tema de las vidas de las personas en medio del debate clientelista. Eso no puede suceder. Yo creo que ahí estamos retrocediendo mucho y estamos entrando en un campo muy, muy peligroso, que es el de tratar justamente de lograr más popularidad o de afectar quizá a otro sector de la vida política del país por la vía de generar una crisis que yo en realidad no comprendo, porque el gobierno tiene toda la información en sus manos en este momento. El gobierno sabe, todo el mundo sabe, se lo dijo incluso la Corte Constitucional cuando habló de los presupuestos máximos el año pasado. Les dijo: vea, señores, ese dinero no alcanza, y no solo no alcanza, no lo está pagando a tiempo, páguelo a tiempo, porque si usted no paga a tiempo, todos esos tratamientos de enfermedades más complejas no van a tener, digamos, atención inmediata. De manera que sí, yo estoy de acuerdo en que al final tenemos que serenarnos, que entender las responsabilidades, que el gobierno entienda la responsabilidad con los pacientes y que genere las condiciones para que se puedan atender. El sistema de salud colombiano fue capaz de soportar la pandemia del año 2020, del año 2021. Ahora no vamos a ser capaces de operar por cuenta de la política. No es comprensible. Plantea usted un déficit de 10 billones de pesos. ¿Está en riesgo la estabilidad del sistema de salud y hasta qué punto, doctor Bruce? Pues yo le diría que sí, Juan Carlos, porque va a haber, si uno mirara las cifras totales que maneja el gobierno, que maneja inclusive la ADRES, que manejan los funcionarios hoy en día, todos de los de las EPS intervenidas, estamos hablando de cerca de 80 billones de pesos, entre 80 y 90 billones de pesos todos los años. Es decir, si faltan 10 billones de pesos, va a faltar más del 10% de los recursos. Eso significará que uno de cada 10 procedimientos pues no se pagará, o quizá no vamos a tener para pagarle a uno de cada 10 médicos o enfermeras, o que una de cada 10 clínicas no va a recibir recursos suficientes para poder operar. A veces volver estas cifras económicas, digamos, llevarlas a la realidad y entender cómo afectan a las personas no es tan sencillo, pero en la salud resulta que sí lo es, porque vamos a vernos todos afectados en términos de algo que nos importa tanto como es justamente el bienestar de las personas. De manera que yo sí creo que ahí puede haber una crisis y puede ser muy rápido además, porque ya se vienen presentando grandes demoras y grandes retrasos en los pagos. Le quiero contar, a principios del año 2024, del año pasado, teníamos el promedio de cartera del sistema estaba en cerca de 116 días. Bueno, a final del año 2024, también el mismo año, el promedio de cartera pasó a 152 días. Es decir, cada vez que se presta un servicio y un hospital tiene que cobrar ese servicio, se lo tiene que cobrar al Estado directa o indirectamente. Antes se demoraba 111 días en pagárselo, hoy se demoran 150 días. Bueno, hay varios estudios que dicen que si nos demoramos
20, 30 o 40 días más, vamos a tener problemas inmensos en la viabilidad de justamente esos hospitales y esas clínicas que vemos en esas imágenes. Claro, y ahora lo cambio de tema, pero seguimos hablando de economía, las ansias con las que comienza el año. Por ejemplo, los peajes. El sector transportador ya se pronuncia, dice que se van a ver golpeados e incluso que van a realizar reuniones. Ya incluso amenaza con cese de trabajo y de todo lo que vienen haciendo por este país. Sí, Juan Carlos, yo le haría un llamado a los transportadores porque los transportadores pues han venido de alguna forma como haciendo ese tipo de alertas o levantando esas amenazas, pero es evidente que si en el país las cosas aumentan de precio, pues todos tenemos que, digamos, entender que es una dinámica en la cual lo que va a terminar sucediendo, por supuesto, es que los fletes aumentarán de precio y ellos tendrán que buscar un equilibrio para que en ese equilibrio puedan mantener su rentabilidad y puedan justificar toda su actividad. Pero pues esa discusión de todos los años de si debemos o no debemos aumentar los peajes, pues los peajes hay que aumentarlos. Y hay que aumentarlos. Lo importante es que el ingreso de los colombianos se aumente en forma equivalente. Por eso, entre otras cosas, se produjo toda la discusión del salario mínimo. Digamos, por decirlo menos, un poco peligroso que ante cada una de los aumentos en costos que se presentan en nuestra economía, nosotros tengamos el riesgo de que se puedan interrumpir las labores o se puedan interrumpir los flujos, por ejemplo, de personas o de camiones en el país. Es más bien sentarnos a que efectivamente todos los usuarios colombianos, los ciudadanos colombianos puedan mantener y ojalá mejorar, por supuesto, su ingreso adquisitivo o su poder adquisitivo. También que las personas, los camioneros, los transportadores, pues tengan reforma de justamente tener un modus vivendi que le permita mantener su rentabilidad, porque así son las economías inflacionarias. No podemos, yo diría que en una economía como la que hemos tenido durante este par de años, en donde las inflaciones han sido especialmente altas, que ya están teniendo reducciones importantes, que este año se esperaría que estuvieran en más del 3, más cerca del 3 o del 4%, pues hay que mantener también la operatividad de la economía. De lo contrario, la inflación va a ser mayor. Claro. Doctor Bruce, habla usted precisamente del tema del salario mínimo. Ustedes estuvieron en absoluto desacuerdo con la decisión del gobierno. En 3 o 4 puntos básicos que se provee desde el sector empresarial, desde el sector industrial para nuestro país en materia económica, teniendo, por ejemplo, en cuenta el tema del salario mínimo. No, bueno, son muchísimas cosas, Juan Carlos, pero yo diría que quienes van a estar afectados realmente, lo decíamos ahí la semana pasada cuando se produjo, el 24 de diciembre, cuando se produjo el decreto emitido por Presidencia de la República, hacíamos caer en cuenta especialmente el efecto que tendría sobre las pymes y que tendría sobre las compañías intensivas en mano de obra un incremento tan alto como el que se alcanzó a presentar. La gran preocupación que nosotros tenemos es justamente que se pueda presentar incremento en la informalidad. En Colombia, cerca de 6 de cada 10 trabajadores no es formal. Es decir, cerca de 6 de cada 10 trabajadores pues no recibe horas extras, no recibe vacaciones, no hace cotización al sistema de pensiones. Entonces, en realidad lo que tenemos ahí, digamos, es un costo muy grande que solamente asume, o una realidad que solamente asume 4 de cada 10 trabajadores. Pues bueno, dada esa realidad en términos de informalidad, lo que nos produce gran preocupación es que se vaya a incrementar la misma por la vía de que los pequeños negocios, por ejemplo, no puedan pagar las prestaciones sociales, no puedan pagar el nivel al cual se llegó en términos salariales, y es una cifra a la cual le debemos dar un gran seguimiento y lo haremos durante este año para poder entender realmente qué está sucediendo con la informalidad. Yo diría que ahí está la gran preocupación alrededor del salario mínimo, Juan Carlos. Claro, el tema de la informalidad. Doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, muchas gracias por sus precisiones frente al panorama económico que se prevé para este 2025 en el país. Buen año, señor. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos allí.